El sábado 10 de diciembre de un lejano 1831, Alan Melville, padre de Herman Melville, cruza a pie un congelado río Hudson para volver a casa junto a su familia después de un periodo de errabundia, en busca de nuevas oportunidades para salir de las adversidades económicas. La proeza lo enferma y sumerge en un delirio que termina por arrebatarle la vida. Le sobreviven la esposa y los hijos, entre ellos el futuro autor de la novela sobre la gran ballena blanca. Pero ¿cómo fue que el delirio del padre, su vida y figura influyeron más tarde en el escritor que se convirtió Herman Melville? Bueno, pues en Melville, el argentino Rodrigo Fresán propone un interesante experimento narrativo que entrelaza las voces del padre y el hijo para entregarnos una alambicada reflexión en torno a la paternidad, el fracaso, la literatura, la memoria y el tiempo, y todas las circunstancias que hipotéticamente pudieron haber contribuido a la existencia ulterior del hijo escritor. Bienvenidos a esta cápsula de Libro Minuto para hablar de Melville. Comenzamos. Hay quien ha dicho que leer Melville de Rodrigo Fresán es como caminar sobre hielo. A mí, sin embargo, me gusta mucho más la analogía del mar, que tampoco se aleja de los leitmotivs de la obra. Y es que entrar en esta novela puede ser tan difícil como entrar a un mar embravecido. Pero una vez dentro, las aguas fluyen, se vuelven apacibles. Lo cual no quiere decir que por momentos no se tornen oscuras, gélidas o impenetrables. Sin embargo, ya parece entonces el único camino posible para salir de ellas es alcanzar la otra orilla. Melville está dividido en tres partes. La primera narrada por una voz en tercera persona que cuenta en retrospectiva la historia de Alan Melville, la de su familia, sus altibajos como comerciante y sus vicisitudes económicas. Pero todo sugiere que esta voz que nos lo narra no es otra que la del hijo, ya convertido en escritor, lo cual va quedando claro por medio de un denso aparato de notas al pie, a través del cual el narrador interviene aportando datos y pistas para redondear el relato. Ya desde aquí la propuesta de Fresán revela su carácter metaliterario, algo que a él, por lo visto, le atrae, a juzgar por otros de sus libros a los que me he asomado. La segunda parte está a cargo del padre, quien sumergido en ese delirio blanco asociado al hielo, nos cuenta su propia historia desde un punto de vista en el que confluyen realidad, ficción y fantasía. Así, a través del supuesto pensamiento de Alan Melville, Rodrigo Fresán da vida a un personaje llamado Nico C., que se mueve entre un fantasma y un vampiro. Un vampiro se autodenomina esa misteriosa y curiosa encarnación. Y es la aparición de este personaje lo que permite al autor deslizarse en el tiempo narrativo, evocar épocas inmemorables y situarse en un futuro que resuena con nuestra propia época, del todo improbable para Alan Melville, quien, en medio de una suerte de temas que parecen preocuparle mucho más a Fresán, busca abrirse paso en el discurso para desahogar sus propias penas y preocupaciones, sus frustraciones como comerciante, como viajero, como proveedor y hombre de familia. En todo caso, el retrato biográfico es bastante engañoso, empañado constantemente por lo que se intuye plenamente ficticio. La tercera y última parte es la voz de Herman Melville, quien ha abandonado ya las notas al pie y se ha adueñado del relato, para contarnos, por medio de una melancólica primera persona, más sobre el naufragio de su vida ya en Nueva York, ya tras haber escrito Moby Dick, incomprendida, casi ignorada en su época, como él, en cierto modo. El gran genio, que murió como un escritor olvidado, resucita en estas páginas para hablarnos de sus frustraciones a la luz de una obra que sigue escribiendo a pesar de la crítica implacable. Tal vez por eso nos hable con la profundidad con que lo hace sobre el oficio de escribir, sobre la literatura y el fracaso que moja en el alcohol de las tabernas que lo vieron convertirse en un alcohólico, de su amistad y admiración por Nathaniel Hawthorne y su posterior abandono de la literatura por un puesto de trabajo como un inspector de aduanas.
Pero también, desde luego, nos habla del padre, convertido en sombra, en fantasma, en memoria que le influye y acecha, para bien o mal. Y habiendo dicho esto, quiero decir que tengo sentimientos muy encontrados con esta novela que estuve a punto de abandonar más de una vez y que no obstante hoy considero una de las mejores que he leído en lo que va de este año que ya declina. ¿Qué me gustó y qué no? Empezaré por lo primero, diciendo que más allá de las historias del padre y del hijo, este es un libro empapado de referencias literarias, algunas veladas, otras muy a la vista, Allan Poe, Mary Shelley, Nabokov, Lowry, Conrad, el mismo Borges. Esto por mencionar solo la punta del iceberg. Todas ellas ingeniosamente imbuidas en una narración que es ya en sí misma una gran referencia a la vida en los mares, a ese color blanco de la ballena y a los diversos elementos de la obra del escritor norteamericano. En este sentido, me ha gustado también que la novela sea una invitación a adentrarse más en la historia de ambos personajes y, puntualmente, en esa forma épica de fracaso que a esta luz termina encarnando Herman Melville. Y me ha gustado la estructura circular que nos lleva siempre de vuelta a ese día en que Alan Melville cruza el Hudson y el estilo obsesivo de Fresán y esa cualidad suya para conferirle plasticidad al lenguaje, a su manera de jugar con conceptos contrarios y complementarios para redondear alguna idea, cosas que se forman y deforman, tiempos que se consuman y consumen o esa trama que alguien trama, por brindarles algunos ejemplos. De igual forma, su capacidad para la digresión, para envolvernos con voces hipnóticas que sin importar qué le cuenten a uno, al final y a su modo, hechizan y permean. Pero es precisamente esto lo que me ha llevado a eso que no me gustó de la novela, que en medio de tantos temas, de tantas licencias, me ha costado creerme que fueran genuinamente Alan y Herman Melville quienes estuvieran hablándome a través del tiempo. Demasiadas atribuciones que van resultando gratuitas y arbitrarias para sendos personajes. Creo que varios de los temas que aborda el libro podrían haber sido parte de cualquier otra novela que pues no tuviera como pretexto abordar la vida de los Melville, lo cual a la postre termina resultando un poco pretencioso, por no hablar de la forma atiborrada de recursos y figuras que por momentos distraen y confunden. Fallida o no, Melville es una novela que pone de manifiesto el poder de la ficción para reescribir la historia, para resucitar personajes y darles la oportunidad de que sean ellos quienes escriban o reescriban su propia historia a través de otra pluma que los narra desde la distancia insalvable del tiempo. Por último, un dato curioso, la portada del libro, diseñada por el hijo del propio autor, con esta E que aparece y desaparece, captura de golpe la curiosa historia detrás de este apellido que terminó por convertirse en uno de los más célebres de las letras universales. Por supuesto que no revelaré aquí la anécdota que dio vida a esta E al final, pero creo que es algo que vale la pena que ustedes lean. Si han leído a Fresán o conocen ya Melville, por favor no duden en compartirme sus comentarios. Les mando un muy fuerte abrazo y hasta la próxima.